Listo. Hola, bienvenidos a esta mesa redonda virtual en la cual nosotros vamos a estar tratando un tema que es muy interesante y que ha abarcado grandes historias a través de los tiempos. Pero antes que nada es necesario presentar los participantes. Tenemos a Katiuska Severino, Jennifer Benítez, Rosángela Gil, Maldala Pierre, Erika, Onel Valentino, Freilin Astacio y su servidora, Darlene Santana. Bueno, el tema que vamos a estar tratando es las causas estructurales y coyunturales de la independencia de América. Todos sabemos que la historia de la independencia de América ha sido una historia llena de emociones, con grandes personajes y una gran historia que a través de los años se ha mantenido latente en el corazón de todos los americanos. Bueno, y hoy nosotros vamos a estar tratando este tema que ha sido de gran importancia. La pregunta que vamos a estar lanzando al foro es, ¿cuáles son las causas o cuáles fueron las causas estructurales y coyunturales de la independencia de América? Tenemos a nuestra primera participante, Maldala Pierre. Bien, con las causas que explican este proceso son de naturaleza distintas. Como tú explicabas, son tanto estructurales como coyunturales. Considero que es necesario hacer una distinción entre estos dos términos. Iniciamos con el de carácter estructural, que este se refiere a la transformación en el largo plazo de las formas de la relación de las colonias de América y España. Y también las coyunturales, estas se refieren a las circunstancias que se vivían en ese momento, tales como la crisis de la monarquía española. También estos cambios se clasifican en causas externas y causas internas. Las causas externas está la difusión de las ideas de la Ilustración, la independencia de la colonia norteamericana y la Revolución Francesa. Y entre los factores internos podemos destacar el debilitamiento de la corona española y el creciente descontento de los criollos americanos con la aplicación de las reformas que impulsaron las leyes de Borbones. Gracias. Bien, muchísimas gracias, Maldela, por tu participación. La próxima participante es Jennifer Benítez. También dentro de las causas podemos mencionar la formación de las juntas de gobierno que surgieron a partir de la crisis monárquica de 1808 por la abdicación del rey Fernando VII y Carlos IV en favor de Napoleón Bonaparte, quien invadió con sus tropas los territorios de la península. Al invadir estos territorios le entregó la corona a su hermano José, pero lo que él no se imaginó que al entregarle la corona, esto traería consigo múltiples consecuencias, lo que causó el descontento principalmente del pueblo español, lo cual originó que éste se uniera con Inglaterra y levantaron un levantamiento armado en contra del reinado de José Bonaparte. También, al igual que en España, las juntas se establecieron en las principales ciudades de América con el fin de restablecer la legalidad interrumpida por los sucesos ocasionados en España. También podemos mencionar la reacción absolutista de 1814 por el regreso al poder del rey Fernando VII, quien desconoció la Constitución Liberal de 1812 y inauguró una política de pacificación en América, la cual fue conocida como la Reconquista de España. Bien, escuchando todas estas opiniones, nosotros nos podemos dar cuenta que al inicio, pues América estaba dividido era prácticamente en diversas colonias, las colonias inglesas, colonias francesas y colonia de Portugal. Pues entonces es necesario preguntarse cuál fue el proceso de estas colonias para poder obtener su independencia. El próximo participante es Onel.
Buenas. Entre las causas que motivaron la independencia de América fueron la mala economía en las colonias que tenían los europeos en este continente, donde los que habitaban acá tenían que pagar muchos impuestos. La deficiente administración de las colonias, en un momento dado, ellos descuidaron completamente las colonias que tenían en América, y los enfrentamientos de los criollos y los peninsulares, ya que los hijos de españoles en el continente de América no tenían los mismos privilegios que los españoles que venían de España. Podemos decir que el siglo XIX fue un siglo de grandes cambios, y en este fueron donde muchos de los países de América obtuvieron su independencia a través de levantamientos militares. Considero que fue la principal causa que motivó a la independencia de América, y fue la filosofía de la Ilustración. En esta época, diversos filósofos como Montesquieu, Voltaire, Rousseau, criticaban la monarquía absolutista, la intolerancia religiosa, y proponían que cada pueblo se gobernara a sí mismo democráticamente, por lo que esta corriente motivó a los habitantes de América a tener un gobierno democrático como tal. Por eso fue que a través de las enciclopedias francesas fue que ellos fueron retomando estas importantes ideas, y así saciar esa sed de tener una democracia como tal. Otra de las razones fue la política babilónica, pero algo que yo entiendo que marcó un antes y un después en la independencia de América fue la independencia de los Estados Unidos el 4 de julio de 1776, en la cual se independizó de Inglaterra, Londres, y muchos de los países de América después fueron luchando para tener una independencia como tal. Muchas gracias. Muy bien, O'Neill, gracias por tu participación. Entonces, el próximo es Freilin Anastasio. Muy bien, gracias por la oportunidad. Apoyando lo que dice mi compañero Ner acerca de los criollos, que eran hijos de europeos aquí en el continente americano, yo podría decir que una de las causas principales que lo llevó al descontento era que ellos no eran favorecidos o beneficiados de igual modo que aquellos que vivían allá, porque no se les tenía como una confianza plena, ya que ellos eran nativos de aquí, del continente americano. Por otro lado, secundando la idea de la ilustración, o sea, de la filosofía de la ilustración, yo considero que esos pensamientos eran pensamientos europeos, pero del mismo modo influyeron en los pensamientos de los americanos. Ellos decían, bueno, si ellos piensan de esa manera, ¿por qué nosotros no podemos luchar también por nuestra independencia y tener nuestro propio gobierno democrático? De ese mismo modo también sigo con un acontecimiento muy importante que fue la Revolución Francesa en el año 1789. Fue algo de bastante impacto, ya que esto ocasionó en Francia que se acabara con la monarquía absolutista, y de ese mismo modo también influye en el continente americano para que ellos tomen esa idea y seguir adelante con sus ideales independentistas. Es cuanto. Muy bien. Will Freilin, gracias por tu participación. También, secundando algo que dijo O'Neill, es necesario recalcar que la independencia de las 13 colonias sucede en un momento, o sea, sucedió a finales del siglo XVIII, como dijo O'Neill, cuando la Inglaterra arrebata colonias francesas de Canadá. Entonces, esto lo llevó a una guerra que duró varios años, y eso hace que el gobierno inglés se empobrezca y se vea obligado a llevar a las colonias inglesas altos impuestos por las cosas que exportaban. Entonces eso hace que los colonos estén en descontento y creen el primer Congreso Continental para quejarse, y pues Inglaterra los fue ignorando, hasta que en el 1774, cuando los colonos hicieron su primer Congreso Continental, pues decidieron romper relaciones comerciales con Inglaterra, y redactan la declaración de quejas y las presentan
al Parlamento británico y estos la desentendieron. Pues luego de un gran proceso, como por ejemplo con la batalla del té o también la famosa batalla del éxito en Bunker Hill, pues las 13 colonias pudieron obtener su independencia. Bueno, la próxima persona que va a estar hablando es Erika. Bien, gracias. Apoyando lo que dice mi compañero Nel, el objetivo de los ilustradores era optimizar las ganancias derivadas de las colonias, consolidar el poder del rey, someter los grupos de poder criollo y mejorar la administración colonial e incrementar la recaudación. Algo también que él mencionó fue la política borbónica. Y es que los Borbones también se debían a las ideas ilustradas, por lo cual fomentaron lo que era la educación, la economía y el arte. Todo esto dio lo que fue al pueblo herramienta para hacerse consciente de sus limitaciones y querer superarlas. Gracias. Bien. Entonces, la próxima persona que va a hablar es Katiuska Severino. Bien, chicos, gracias. Los hechos que provocan la independencia política en América Latina considero que se constituyen en parte a un proceso histórico que transcurre en el 1808 y 1824, el cual fue un proceso que se inició en América como una respuesta al movimiento juntista que fue desarrollado en España para defender los derechos de Fernando VII, el cual fue prisionero de Napoleón. Este tuvo su inicio, un carácter de libertad frente a España para terminar finalmente en una rebelión de independencia, pero este proceso solo culmina con las guerras de independencia. La independencia no termina con la constitución de las juntas, tampoco en el momento en que a ella se proclama, es decir, que este se desarrolla en un periodo de aproximadamente 14 años y se logra cuando los ejércitos criollos derrotan las fuerzas realistas, las fuerzas realistas en la llamada Guerra de Independencia. Gracias. Bien, como podemos ver entonces, prácticamente las diferentes independencias que ocurrieron en América, pues se fueron como dividiendo y tienen un orden cronológico. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a la independencia de las colonias francesas, donde Julio. podemos ver que la española era una colonia muy próspera, muy productora de azúcar. Pues si nosotros pensamos prácticamente América siempre ha estado lleno de riquezas, que esto era lo que le gustaba a los europeos. Y pues como Francia era una colonia llena de una gran productora de azúcar, pues esto hizo que fueran trayendo varios esclavos y en poco tiempo estos esclavos superaron a los europeos y empezaron las sublevaciones, formaciones de la unión racial. Y ahí entonces ocurre que Haití se convierte en el primer país negro en ser independiente. Entonces, la próxima persona que tenemos para hablar es Rosángela. Gracias. Algo que quiero aclarar en cuanto a los criollos. Los criollos eran hijos de españoles, nacidos en España. Bien, ahora, los que nacían en Europa eran los que eran reconocidos como verdaderos españoles. Se les llamaba criollos a aquellos que nacían en España porque se tenían por debajo, no eran reconocidos. Sí, está bien, se les permitía alguna cosa porque eran verdaderamente los españoles, pero se les negaba otras, no se les permitían otras cosas porque estos eran vistos más bien como mestizos, no los querían reconocer como verdaderos españoles. En cuanto a mi participación, hablando de otras de las consecuencias, secundando a mi compañera Katiuska, y es que una de las consecuencias de tales sucesos fue también la abolición del modelo monárquico y la instauración de poderes públicos, así también como la instauración de modelos de gobierno, de corte militar y autoritario.
lo que llevó a una etapa de inestabilidad caracterizada por conflictos internos, provocando guerras civiles. Y esto hizo que la tasa de mortalidad creciera bastante. Otra de las consecuencias es la desaparición del monopolio comercial. Hasta aquí mi participación. Bien, pues entonces procedemos a la participación de Malta a la nueva vez. Me gustaría aportar que con la abdicación de el rey Fernando VII en la corona y cuando Napoleón Bonaparte pone a su hermano como rey de España, esto generó un cierto descontento en los criollos de las colonias. Esta reacción generó que en América se creara las juntas de gobierno de las que hablaban anteriormente, y las derrotas militares obligaron a esas juntas a disolverse en enero de 1810, dando paso a un consejo de regencia en el que participaron representantes de todas las regiones. Estas regencias instauraron un sistema monárquico constitucional, y asimismo también se convocó la participación de representantes de la colonia, y el resultado fue la Constitución Liberal de 1812, que declaraba que la soberanía residía en la nación y era ella la que debía establecer sus leyes fundamentales. Bien, tenemos entonces a Onel Valentino. Sí, considero que otras de las razones que sin lugar a duda influenció en la independencia de muchos de los países de América fue la Revolución Francesa en el año 1789, donde los franceses abogaban de salir de un gobierno absolutista para partir a un gobierno republicano democrático, por lo que este acto en América influenció enormemente. Otras de las razones que se puede notar que influenció fue la invasión de Napoleón Bonaparte a España en el año 1808. La invasión de Napoleón Bonaparte a España hace ver a América la necesidad de independizarse, gobernarse y autogestionarse, por lo que eso también fue un evento que sin lugar a duda hizo ver a América la necesidad de tener un gobierno como tal y no depender de países europeos. Ok, tenemos a Katiuska que quiere emitir otra opinión. Bien. Lo que yo tengo es, chicos, que se podría decir que la causa absoluta del surgimiento del movimiento independentista latinoamericano se debe a la crisis de la monarquía española y a las consecuencias inmediatas presentadas en dicha independencia. Se puede decir que se le atribuye también a lo económico, lo político y lo social. En lo económico, donde la apertura al comercio exterior quebró el monopolio para España y Portugal, favoreciendo al tráfico de mercancía con Gran Bretaña. En lo social, donde se presentó la Declaración de los Ciudadanos sin distinción de razas, y en lo político, donde se tomó la dirección de los movimientos independientes liberales hacia formas de gobiernos autoritarios, como un fin de ellos proteger sus intereses. Muy bien. Entonces, de manera resumida, nosotros podemos decir que entre las causas principales, especialmente de la independencia centroamericana, entonces está que la independencia de las 13 colonias en Latinoamérica, en el que se hizo un tratado de paz. Ese tratado de paz, Inglaterra reconoce la independencia de las 13 colonias en Norteamérica. Entonces también tenemos la Revolución Francesa y la invasión de Napoleón a España, junto a la crisis que estaba atravesando España.
Y las demás causas especiales, como lo fueron las restricciones de impuestos, la deficiencia en la administración, que eso lo que dio como resultado que la corrupción incrementara, el antagonismo que había entre los criollos y los peninsulares, también la ilustración a través de las enciclopedias francesas que le dieron ideas a los independentistas de América, porque en estas enciclopedias se hablaba de la libertad del hombre, donde el Estado debía estar basado en los principios y la libertad del mismo, y también te presentaba teorías donde se separaba los poderes del Estado, se separaba la iglesia del Estado. Entonces prácticamente eso fue un alimento para los independentistas. Y si nosotros también hablamos sobre las colonias portuguesas, nos damos cuenta que aquí el proceso fue prácticamente totalmente diferente, porque acá estaba ya sucediendo la invasión napoleónica en Portugal, donde toda la corte de Portugal se encontraba en Lisboa, y esta se vino a América y entonces se instaló en el Río de Janeiro, convirtiéndose entonces en la capital del Imperio Portugués. Entonces desde ahí se estuvo controlando el territorio de Brasil, y entonces en el 1822 se desata una revolución en Lisboa y regresa nuevamente la monarquía Portugal, dejando al príncipe Pedro al mando de Brasil. Entonces el 7 de septiembre de 1822 fue prácticamente la independencia de la colonia Portugal, donde el Imperio de Brasil proclamó su independencia con el famoso grito de Ipiranga. Mencionamos también ciertos personajes que fueron de gran influencia, como George Washington, el señor Paul Wallis, que estaba comandando las tropas de Inglaterra en las colonias, en la independencia, en la lucha por la independencia en las colonias de Norteamérica. Y pues nos damos cuenta que ha sido un gran proceso, que la independencia de América tiene una gran historia, una historia muy nutritiva, llena de acción, donde se fueron creando varias cosas, y sobre todo que América desde su descubrimiento ha sido un continente muy enriquecedor y con grandes riquezas. Pues estamos finalizada nuestra mesa redonda virtual. Un placer. Gracias.